Excelente tarde, chicos, a todos los que estamos revisando esta videocápsula referente a nuestra semana número 5 de nuestro trabajo en conjunto en el área de cálculo integral o matemáticas 2 a través de Universidad ICIMA Online. Ok, en semana número 5, chicos, el material que viene expuesto en la presentación de nuestra plataforma es precisamente referente a cómo poder integrar productos de funciones. Entonces, para poder integrar productos, nosotros estamos analizando la integración por partes. Parte de la evaluación de semana número 5 es que ustedes hagan una pequeña investigación que les permita participar en un foro referente al por qué a la integral por partes se le conoce como una vaca vestida de uniforme. Entonces, espero, y bueno, en esa parte les pido que apoyen sus argumentos con un ejemplo concreto. Entonces, yo voy a resolver un ejemplo concreto, voy a darles un desarrollo completo de la integración por partes aplicada a un ejercicio muy específico para que ustedes así puedan buscar, puedan practicar y que esto les permita poder discutir de una mejor forma durante su foro y que su calificación sea bastante agradable. ¿Ok? Entonces, la videocápsula está encaminada a ese objetivo, a poder desarrollar una integral por partes con todo el desarrollo que debe de tener. Ok, ya habiendo entendido en nuestra clase sabatina el método en el que aplica precisamente esta integración. Muy bien, chicos, entonces comparto con ustedes el material del que les estoy hablando. Nuestro material de videocápsula está enfocado a reforzar los conocimientos adquiridos en base al método de integración por partes. Entonces, nosotros habíamos dicho en clase sabatina que este método de integración aplicaba cuando la función primitiva que me estaban mandando integrar a mí se podía expresar como producto de funciones. Entonces, este método de integración está dirigido a integrar producto de funciones. Y todo esto mediante un cambio de variable. Entonces, un cambio de variable que se vea de la siguiente forma. Que tú puedas llevar tu integral primitiva a una integral de este estilo. La integral de una función u multiplicada por la derivada de otra función b. Y que bajo este análisis, bajo esta, digamos, de llevar tu función primitiva a una función de este estilo, se cumpla precisamente este método. Que esto sea igual a la función u multiplicada por la función b y restado con la integral de tu función b multiplicada por la derivada de tu función. Entonces, este teorema, este resultado que aparece en sus pantallas, es llamado el método de integración por partes. Y se utiliza fundamentalmente cuando lo que me están pidiendo integrar, cuando mi función primitiva es un producto de dos funciones. ¿Ok? Entonces empezamos a desarrollar toda una teoría con respecto al uso de este método. ¿Ok? Dijimos por ahí que era muy común que dijeran, un día vi una vaca vestida de uniforme. Parte de su foro es discutir al respecto. ¿Por qué se le llama de esa manera? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Y que apoyen todos sus argumentos con un ejemplo concreto. Entonces, yo voy a desarrollar el día de hoy en esta videocápsula la integral de la siguiente función. Quiero calcular, chicos, la integral de la función logaritmo natural multiplicado por x a la menos 2. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es expresar la función que quiero integrar. El objetivo de esta videocápsula es convencerlos del resultado de esta integral. ¿Ok? Y lo voy a hacer a partir del método por partes. A partir de este resultado que está señalado en pantalla en un recuadro rojo. Ok, y recuerdo a la parte de la explicación de nuestra semana número 5 en nuestra clase sabatina. Nosotros dijimos que la palabra hilate nos permitía memorizar técnicamente el orden de prioridad de izquierda a derecha que se tiene para seleccionar a la función u que interviene en una integral por partes. Entonces, si yo verifico quién es hilate en esta integral de acá, eso voy a poder utilizar para determinar
al final del día quién es U y quién es DB. Entonces, lo primero que voy a hacer para empezar con el desarrollo de esta integral es poder identificar la manera en la que puedo ocupar el método por partes. Entonces me dijeron, el método por partes aplica si tu función primitiva, en este caso, esta función que aparece aquí, esta es tu función primitiva, la puedes visualizar como un producto porque el método por partes se aplica si tienes producto de funciones. Entonces, ¿de qué manera puedo ver mi función? Logaritmo natural de x entre x cuadrada como un producto de funciones. De la siguiente forma, recordando que cuando yo tengo funciones en los denominadores que involucran potencias, puedo subirlos con su potencia negativa. Entonces, 1 entre x cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. Y este x a la menos 2 está multiplicando a tu logaritmo natural de x. Entonces estamos viendo tu función primitiva, logaritmo de x entre x cuadrada, como un producto de dos funciones. Eso me indica que puedo aplicar el método de integración por partes, porque es un método que me ayuda a resolver integrales de productos. Ahora ya le di esta forma, ya vi mi integral como la integral de un producto. Ahora el objetivo es poder llevar esta expresión x cuadrada logaritmo de x a una expresión de la forma u de b para poder aplicar la igualdad que está en el recuadro de arriba. Entonces, ¿de qué manera puedes elegir la u? A través de la palabra hilate. Entonces te fijas, dentro de tu función aparece una función que es exponencial y aparece una función que es logarítmica. ¿Ok? Bueno, entonces, bajo este supuesto, tu función que aparece primero en la primera hilate es de tipo logarítmica. Entonces reviso mi integral y me doy cuenta entre logarítmica y exponencial, lo primero que aparece en la palabra hilate es la L. Eso indica entonces que tu función u debe de ser el logaritmo de x, porque en la palabra hilate aparece primero la L, que indica función logarítmica. Ahora, ¿quién es db? Pues db no le queda otra que ser x a la menos 2. Y trabajas con esos valores que encontraste. Entonces, si tu objetivo es determinar la integral del logaritmo de x sobre x cuadrada de x, lo primero fue reescribirlo como un producto de funciones para estar segura que me funciona utilizar método por partes. Ya que la vi como producto, a partir de la palabra hilate, determino quién es la u. Entonces, de aquí dijimos, la u es logaritmo natural de x y tu dv es precisamente x a la menos 2. El siguiente paso es calcular la derivada de u con respecto de x. La derivada del logaritmo de x es lo mismo que 1 entre x. Esto implica que la du sea igual a dx sobre x. ¿Ok? Y de aquí necesito encontrar b. Entonces el objetivo ahora es determinar b. Ya tienes u y ya tienes du. Estas aparecen en la formulita de partes. Tienes db y te hace falta determinar b. ¿De qué manera podemos determinar b? A través de la integral de la db, ya que nosotros sabemos que la integral y la derivada son inversas. Entonces, si yo integro db, voy a encontrar b. ¿Esto qué significa? Integrar x a la menos 2 con respecto de x. Pero integrar esta parte, esta es una integral de una función que tiene un exponente. ¿Eso qué significa? Que sumo una unidad y divido entre el exponente que genera. Entonces, x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Y esto quién es? Esto nos va a dar como resultado
x a la menos 1 sobre menos 1, que es lo mismo que menos x a la menos 1. Entonces, ¿quién fue b? B se llamó menos x a la menos 1. Y ya tengo todo lo que me pide mi formulita de integración por partes. La formulita me decía, un día vi una vaca vestida de uniforme. Y no solo eso, sino que ahora tu U de B ya es precisamente tu primitiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú dijiste que U se llamaba logaritmo de X y que X a la menos 2 se llamaba de B. Entonces ya tienes esta igualdad con las formulitas y lo demás es sustituir. Entonces estamos diciendo que la integral que estoy escribiendo aquí es lo mismo que V menos la integral de B de U. Pero U, arriba estamos diciendo que se llama logaritmo natural de X. B se llama menos X a la menos 1 menos la integral de B que se llama X a la menos 1 por la derivada de U que se llama dx sobre X. ¿Ok? Entonces, la integral se ve de esta manera. Esto de aquí es exactamente lo mismo que el logaritmo de X sobre X. Lo único que hice fue quitarle el exponente negativo, aplicando la parte algebraica que debo de recordar cuando me dijeron que X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre X y con su signo negativo. ¿Ok? Menos esta integral. Pero tengo una integral entre funciones que tienen exponentes, entre funciones que son potencias. Son funciones algebraicas, ¿no? Entonces, x a la menos 1 sobre x es exactamente lo mismo que x a la menos 2. ¿Por qué? Porque esto lo puedo desarrollar como x a la menos 1 por 1 entre x. Y esto es lo mismo que x a la menos 1 por x a la menos 1. Misma base, sumo exponentes x a la menos 2. Entonces, esto es lo mismo que la integral de x a la menos 2 con respecto de x y con su signo negativo. Ahora, esta parte de aquí es logaritmo de x sobre x. Saco este menos de la integral para que esto se haga más y quedarme solo con la integral de x a la menos 2. Ahora vuelvo a calcular esta integral y esta integral, por tener un exponente, se calcula de la siguiente forma. Recuerden que cuando tienen la integral de esto, es tomar la x, subirle un 1 a la potencia y dividir sobre el exponente generado. Entonces, en este caso es menos 2 más 1. Me quedaría aquí menos logaritmo natural de x sobre x más x a la menos 2 más 1. Menos 2 más 1 te va a dar x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Ok? Y esto de aquí no es otra cosa más que menos logaritmo natural de x sobre x menos x a la menos 1. Y x a la menos 1, yo ya sé que es lo mismo que 1 entre x. Menos 1 entre x y con su constante de integración. Entonces, este de aquí es la respuesta a mi integral por partes. Entonces, a modo de resumen, déjenme dejar de compartirles la pantalla. Ok, entonces, a modo de resumen, el método por partes es un método de integración que me ayuda a calcular la integral de un producto de funciones. El método consiste en poder determinar una U, una dB y ocupar la formulita que me da la integración por partes, donde la U y la dB deben de estar representadas precisamente por las funciones que constituyen el producto de mi función primitiva. Entonces, tengo una función primitiva, la veo como producto. Ese producto lo comparo precisamente con la formulita que me están dando por partes
y empiezo a despejar quién es la U, quién podría ser el DB, a partir de la palabra hilate. La letra U, la variable U, siempre va a ser de las dos que están, la que aparezca primero en la palabra hilate. En este caso había logarítmica, exponencial. En la palabra hilate aparece primero la logarítmica. Por eso es que la U tomó el valor de la logarítmica, ¿vale? Y bajo ese desarrollo podemos integrar tranquilamente una función que se ve como producto de funciones. Muy bien, chicos, espero que haya sido de bastante agrado esta videocápsula para ustedes, que nos haya quedado claro cuándo aplico el método por partes y de qué manera lo debo de aplicar. Les encargo bastante que estén al pendiente de nuestras clases sabatinas y les recuerdo, chicos, que para semana número 5 la actividad es un foro, entonces sí necesito que apoyen todos los argumentos que den con un ejemplo concreto, que discutan. En el método por partes, yo tengo esta experiencia, ¿ok? Y además se le conoce como una vaca vestida de uniforme por esta razón. Entonces es una investigación y es un foro para que nosotros compartamos nuestra experiencia precisamente con este método de integración, ¿ok? Muy bien, chicos, les deseo que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en nuestras clases sabatinas. Hasta luego. Acuérdense que cualquier duda pueden contactarme y yo con todo gusto les resuelvo la inquietud. Hasta luego, chicos.